es una alegría. Sobre todo, acompañar a mi esposa, es un honor, es una alegría estar con ella y poder compartir este momento con cada una de ustedes. De verdad, es una alegría, especialmente dar gracias a la Iglesia en general, al Centro Evangelístico Internacional, a los pastores, Edgar y su esposa por esta oportunidad, y bueno, y a todas las mujeres que también están haciendo posible este evento. No solamente trabajando, sino a cada una de vosotras, a cada una de las que estáis aquí, porque estáis asistiendo. Así que, gracias, de verdad, por la oportunidad. Muy bien, ¿cuántas tienen Biblia? Ay, la mitad. ¿Las demás qué? Siéntate al lado de una cristiana. ¿Tienes Biblia, sí o no? ¿Tenemos Biblia, sí o no? ¿Sí? Entonces, a ver, ahí te va. ¿Tienes Biblia? De ese lado me convencen más que de aquel. Tienen la oportunidad. De arrepentidos está lleno el reino de los cielos. No se queden fuera. ¿Tienen Biblia, sí o no? No. No están haciendo frutos de arrepentimiento. La última, No, se cierra la puerta y como la parábola, apartados de mí, nunca les conocí. 1, 2 y 3. ¿Tienen Biblia, sí o no? ¿Y la leen? Ya, cuidado. Ahí te va otra vez. ¿Tienes Biblia? ¿Y la leen? ¿Y la obedecen? Y abajo. Ahí va. De nuevo. ¿Tienes Biblia, sí o no? ¿Y la leen? ¿Y la obedecen? ¿Y la comparten? ¿Me regalan su casa? Pero para ver si van a decir amén, 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 amén. Como una mujer que estaba el pastor predicando porque el diablo solo ha venido a robar, matar y a destruir. Y la mujer decía, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Ella siempre decía, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y en cualquier momento de la predicación. Así que, bueno, pues si tenemos Biblia, vamos a abrirla en la primera carta de Timoteo, capítulo 2. Si no tienes Biblia, ya sabes, siéntate al lado de un cristiano, de una cristiana que quiera compartirla contigo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Hoy, la plenaria tiene que ver con el papel de la mujer dentro de la iglesia, tiene que ver con el papel dentro de la congregación. Solamente no es por chismoso, sino a nivel estadístico. ¿Cuántas de ustedes vienen de un trasfondo donde han recibido algún tipo de enseñanza donde la mujer prácticamente es un cero a la izquierda en la iglesia? ¿Puedes levantar tu mano? Yo pregunté antes a sus pastores, la enseñanza de la iglesia es una enseñanza abierta en cuanto al desarrollo y al ejercicio de los dones ministeriales que han recibido de parte de Dios. Entonces por eso no me preocupa, porque no quería yo dar esta enseñanza que fuera a confrontar alguna tipo de doctrina o enseñanza de la iglesia. No, los pastores al final estamos para edificar, y más cuando somos invitados a un lugar, ¿sí o no? Cada casa entendemos que tiene sus normas, sus costumbres, igual que cada familia tiene sus normas y costumbres, y nosotros como invitados venimos a edificar. Por eso yo no quería pisar en ningún terreno peligroso o crear algún tipo de contienda o luego de división a través de la enseñanza que yo iba a dar. Por eso quería asegurarme que, aunque era lo que yo entendía, pero quería asegurarme de manera explícita. Pero, ¿cuántos de ustedes alguna vez han oído, no en esta congregación, porque ya ha quedado claro con esa postura, pero cuántos han oído o han escuchado o incluso han sido acusadas, atacadas por personas que piensan o creen que la mujer no puede desarrollar ningún tipo de ministerio de ejercicio y que si lo desarrollan debe ser muy limitado y prácticamente es como un cero a la izquierda, lo entendemos, ¿no? ¿Puedes levantar la mano? Entonces, yo creo que este tipo de mensajes son muy necesarios. Ahora vamos a leer este versículo o este pasaje en 1 Timoteo, capítulo 2. Y fijaros, nos vamos a ir a partir del versículo 9. Dice, ¿lo tienen? Amén. ¿Sí? Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.
La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en... Ya hablaron. Es una broma, se pueden reír. Sino estar en silencio. Ahora, porque Adán fue formado primero, después Eva, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, ¿cómo? Engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Estoy totalmente de acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Cuántas de vosotras, de ustedes dicen amén? Ahora, ¿estamos o no estamos de acuerdo con el apóstol Pablo? Amén. Ya no saben qué decir, ¿eh? Yo sé que esto es una mala hora porque es después de comer, pero con este tipo de mensajes y este tipo de preguntas vamos a estar muy despiertas. Porque aquí yo les estoy poniendo entre la espada y la pared a ustedes. Porque cuando yo les estoy preguntando, ¿están de acuerdo con el apóstol Pablo? Están diciendo, si digo sí, parece que estoy de acuerdo con un machista. ¿Sí o no? Pero si digo no, parece que estoy en contra de la palabra de Dios que es inspirada. Entonces, no sé si decir sí y decir, pues Pablo tenía razón, o decir no, entonces la palabra parece que ahí se equivocó. Ahora, la respuesta es, obviamente, claro que estamos de acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque lo que dice el apóstol Pablo forma parte de la palabra que es inspirada por Dios. Ahora, lo que tenemos que hacer es entender bien al apóstol Pablo. ¿De acuerdo? Y no hacer una interpretación machista o parcial, ¿de acuerdo?, de estas palabras. Porque después de leer esto, lo que viene a nuestra mente... Toma, Liliana, gracias. Lo que viene a nuestra mente... después de este pasaje, aquí vienen preguntas a nuestra mente. Ahora, lo que nosotros, como esta congregación Centro Evangelístico Internacional, ustedes... que no tienen ningún problema, repito, con el ejercicio y el desarrollo de los dones ministeriales que Dios ha entregado también a las mujeres. Pero cuando leemos estos versículos, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos de puntillas por encima de ellos, ¿sí o no? Es como que leemos y se nos atraganta aquí algo, ¿eh? Y como, doctor, ¿qué es lo que tengo? Pues una cucharilla atravesada, ¿de acuerdo? Del café. Ahora, pasamos por encima de estos versículos y como diciendo, bueno, no los entiendo, pero bueno, ahí está, ahí los dejo. Pero es que después, cuando vienen otras personas, si tú estás sirviendo en la iglesia, estás enseñando, formas parte del diaconado o parte del equipo de gobierno de la iglesia, llegan personas que te sacan este pasaje de Timoteo o el de Corintios, ¿de acuerdo? Y lo usan como un arma arrojadiza, ¿sí o no? Lo usan como un caballo sobre el cual se montan, un caballo de batalla para golpear a la mujer y para golpear también el ministerio de la mujer. ¿Cuántas han sido golpeadas? Por este tipo. Ahora, ¿o cuántas pasan de puntillas por estos versículos diciendo, no los entiendo muy bien, pero bueno, los dejo a un lado? Arriba las manos. Levantar la mano no es un asalto, ¿eh? Entonces no es un robo. Ahora, lo que tenemos que hacer es entender bien lo que el apóstol Pablo estaba transmitiendo y lo que quería decir. Porque, te decía, cuando leemos estos pasajes vienen muchas preguntas a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esto es algo pastoral. Yo soy profesor en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios en España. Soy profesor de esta materia, epístolas pastorales. De hecho, esta enseñanza forma parte del contenido académico de mi materia, así que ustedes están recibiendo hoy una clase de la facultad. Y cabe preguntarse muchas cosas, y en lo pastoral afecta. Yo después de esta enseñanza y entenderlo, he visto chicas jóvenes decir, profesor, para mí esto ha sido una liberación. Yo creía que Dios era un Dios machista, porque uno cuando lee estos pasajes se pregunta, aunque no quiera preguntarse, uno se pregunta y se cuestiona, ¿será Dios un Dios machista? Otros se preguntan, ¿será la Biblia una Biblia con un mensaje machista? Y si Dios no es machista y la Biblia no es machista, Pablo sí que era machista. ¿Sí o no? Entonces, uno se pregunta estas cosas, y he tenido alumnas que después dicen, esto ha sido liberador, porque yo creía que era el propio Dios el que se oponía al deseo que había en mi corazón de servirle.
Imagínate que tú en tu corazón tienes un deseo de servir a Dios, a un Señor, a un Rey, pero ese mismo Dios, ese mismo Rey y ese mismo Señor se opone a ti. Pero en tu corazón está amarle y en tu corazón está servirle, pero sientes que al mismo tiempo ese Dios te rechaza. Y que ese Dios no te va a dar un lugar dentro de su reino y no te va a dar un lugar dentro de su casa para que puedas administrar o para que puedas gobernar o para que puedas ejercer o desarrollar un ministerio. Y yo he visto que esto ha sido el liberador para mujeres poder abrazar el llamado que Dios había puesto en su corazón. Y que no había una disputa y que no había un enfrentamiento entre lo que había en su corazón y lo que hay en el corazón de Dios, sino que el corazón de Dios también es un corazón que llama, levanta y usa a mujeres dentro y fuera de la iglesia, en ellas y a través de ellas, ¿de acuerdo? Así que lo primero que cabe preguntarse es esto: ¿es Dios un Dios machista? ¿Es la Biblia una Biblia machista? Y si no lo es Pablo? ¿Cuántos? Ser honestas, de todas maneras Dios ya lo sabe. ¿Cuántas piensan que Pablo era un poco machista? Levanta la mano, ¿no? Si no se lo creen, le están creciendo la nariz como a Pinocho, por mentirosas. Porque muchas veces pensamos, Pablo, yo creo que era un muchote machista. Ahora, vamos, cuando leemos este pasaje, fijaros, solamente en el Nuevo Testamento hay 2 veces en el que la Biblia expresa, o parece que se expresa de manera muy severa y muy restrictiva hacia la mujer y su ministerio. Solamente 2 pasajes. Y los 2 son de Pablo. Uno lo tenemos aquí en Timoteo y el otro está en Corintios. Ahora, cabe preguntarse la siguiente. Miren, esta es la pregunta clave. Y depende cómo tú contestes esta pregunta, te vas a ir hacia un lado o hacia otro. Antes les decía, y se me quedó en el aire, que a veces nosotros pasamos de puntillas sobre estos versículos que no entendemos. Hay gente que los usa en contra nuestra. Pero lo que debe servir esta enseñanza, número 1, es para traer esa paz y esa libertad, y ese conocimiento, y al mismo tiempo debe servir para poder enseñar a otras personas. A otras mujeres que estén en esta situación, o a otras personas que usen pasajes bíblicos como un arma, repito, arrojadiza contra la mujer o contra el ministerio que Dios también le da o le confiere o delega o confía a la mujer, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante porque debemos transmitirlo y debemos enseñarlo. En definitiva, Cristo dijo en Juan 8, y conoceréis, no a Pablo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de errores, de engaño y de tantas cosas. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, estos 2 pasajes, estas 2 veces que aparecen estas restricciones hacia la mujer por parte del apóstol Pablo, una, son de carácter general, es decir, es para todas las iglesias, y de carácter permanente, es decir, para todas las épocas de la iglesia, o, por el contrario, estos pasajes son de carácter particular a algunas iglesias en concreto y son de carácter temporal, ¿de acuerdo? Es decir, no se pueden aplicar a todas las épocas y a todo el tiempo de la iglesia. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Lo entendieron? ¿Me pude explicar? Es de carácter general, es decir, lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia que estaba en Éfeso. Timoteo era el pastor de Éfeso, y lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia que estaba en Corinto, ¿es para todas las iglesias o solamente era para ellas 2? Eso es lo que tenemos que contar. Y ahora, ¿esas indicaciones es para todo el tiempo o eran dentro de un contexto muy particular, un contexto cultural, un contexto, ¿de acuerdo?, de aquella época? Y eso es lo que nosotros tenemos que contestar. Ahora, nuestra premisa es que era de carácter particular, es decir, para esas 2 iglesias únicamente, y que era de carácter temporal. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar demostrar a la luz de la Escritura que esta premisa es así, ¿de acuerdo? Ahora, lo primero que debemos entender es que se escribió en un contexto tanto judío como gentil, y gentil concretamente griego. Ahora, los judíos, fijaros,
los judíos, los rabinos, luego lo vamos a ver, yo creo que nos vamos a entender cómo la Biblia para nada es machista, sino todo lo contrario. Le da una serie de derechos y de prerrogativas tan increíbles a la par que el hombre. El problema no es la Biblia, sino la interpretación que los hombres, los judíos, los rabinos hicieron de la Biblia. De hecho, los rabinos, dentro de una oración que era muy famosa, no sé si ustedes la conocen, pero los rabinos decían: Dios, Jehová, Yahvé, te doy gracias porque no soy un gentil, no soy un perro y no soy una mujer. Esa era la oración de los rabinos. Y ponían a la mujer a la altura de los perros y de los gentiles, que eran bárbaros y que eran brutos y que eran bestias y que eran salvajes y que no conocían a Dios y que no formaban parte de ese pacto ni de ese pueblo escogido que eran ellos, los judíos. Entonces era un trasfondo muy complicado, ¿de acuerdo? Era un trasfondo muy machista en el que se escribe todo esto. Luego se escribe también dentro de un trasfondo griego. Las mujeres, el trasfondo judío, de hecho, las mujeres cuando entraban a la sinagoga o entraban al templo, ellas estaban apartadas, digamos, como una especie de gallinero, en un lugar donde todas juntas, y no podían entrar a lo que era la adoración, y no podían ir al templo, a la sinagoga, para aprender, como mucho para escuchar, pero no para aprender. Y olvídate para enseñar. O sea, si una mujer va al templo, es para escuchar, pero no para aprender. O sea, que escuche, pero que no se le quede nada aquí en el cerebro. Y olvídate de enseñar. Ahora, el trasfondo griego también era muy complicado. Una mujer decente, una mujer pudorosa, una mujer decorosa, era una mujer que casi no salía de la casa, se ocupaba de la familia, de los hijos, de la limpieza, pero no se ocuparía de nada más y no saldría a la calle. Es más, en cuanto a los asuntos religiosos, las mujeres, en un contexto griego, las mujeres que tenían que ver algo con el templo o las mujeres que tenían que ver algo con la iglesia, en este caso con los templos paganos, con las religiones de ídolos, estas mujeres que participaban en esos templos paganos, ¿de acuerdo? Donde estaban los ídolos, como era Diana de los Efesios, era Afrodita, ¿de acuerdo? Artemisa y otras diosas, otras divinidades, eran prostitutas. De hecho, en Corinto salían diariamente 1000 sacerdotisas del templo de Afrodita para ejercer la prostitución. Por lo tanto, y mientras ejercían la prostitución, ellas eran los oráculos y les transmitían o les hablaban, les profetizaban a estas personas con las que estaban manteniendo esas relaciones sexuales, les hablaban los oráculos y las profecías y los designios y los misterios de los dioses. Entonces, si una mujer, en un contexto de iglesia cristiana, hubiera tenido en Éfeso y en Corintio, hubiera tenido un papel de protagonismo y un papel de enseñanza muy fuerte, hubiera creado mucha confusión. Si hubiera venido alguien por primera vez a la iglesia y hubiera visto una mujer enseñando o predicando, para ellos la hubieran identificado también con una prostituta. Entonces, aquí también hay un trasfondo en el que incluso la Biblia y el propio Pablo está diciendo: es mejor que las mujeres se puedan mantener a un lado, incluso para protegerlas a ellas, aunque no es la enseñanza principal, pero simplemente para que entendamos el contexto en el que Pablo estaba escribiendo estas cosas, porque en Corinto estaba Artemisa, pero en Éfeso estaba la diosa Diana. Era una de las maravillas de arte del mundo antiguo. El templo tenía más de 120 columnas, era impresionante la idolatría y el paganismo que había allí en Éfeso. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo todas estas cosas también en ese contexto. Ahora, ¿recuerdan lo que hemos leído en 1 Timoteo 2? Ahora, si nosotros vamos ahí, te das cuenta que la prohibición no es tanto para todas las mujeres, sino sino que la prohibición es para un perfil específico de mujer. ¿Para qué?
mujer o para qué tipo de mujer viene la prohibición? Ayúdenme. ¿Para quiénes eran? Dice que era para un tipo de mujer, dice, las mujeres que se vistan ¿cómo? Dice que las mujeres se vistan decorosamente, que sean pudorosas. Entonces, todo esto, ¿de acuerdo? Lo que nos está hablando es que Pablo no estaba escribiendo a todas las mujeres. La prohibición, ¿de acuerdo? No era para todas las mujeres, sino para un tipo específico de mujer. Y era una mujer que con una clase social alta o baja. Ayudarme. ¿Quién dijo baja? No, es alta. Era una mujer que se vestía con joyas, ¿sí o no? Que sus peinados eran ostentosos. No sé, en España ir a la peluquería es caro. Mujeres, ¿acá es caro? Sí. Es caro y muchas optan por hacerla, peinarse y una misma, ¿sí o no? Porque es caro. Y en aquel entonces igual. Entonces está hablando mujeres que tenían un poder adquisitivo, una clase social muy elevada, muy alta, que vivían de manera ostentosa. Entonces, esta prohibición viene contra ese tipo de mujeres. Ahora volveremos ahí. Pero para que nos vaya quedando incluso más claro de por qué la prohibición no es contra todas las mujeres, les hago otra pregunta. ¿Sería justo llegar a una conclusión de cuál es la postura de la Biblia respecto a la mujer solamente examinando 2 textos bíblicos y dejando al margen el resto de textos bíblicos? ¿Sería justo eso? Es como si tú has dicho 1000 palabras, has escrito 1000 cartas y al final solamente te van a juzgar por 2 de ellas. Que las van a sacar, lo sabemos, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Es un pretexto. Y yo creo que a todos nos ha pasado, nos han podido tomar una palabra fuera de contexto de lo que habíamos dicho antes y después, incluso de cómo lo decimos, ¿sí o no? En nuestra entonación, en nuestra actitud, la han podido sacar y nos han podido juzgar y nos han podido malinterpretar. De hecho, hoy en Facebook, redes sociales, Instagram, Twitter, lo que tú quieras, Snapchat, cuando tú te metes y una imagen, ¿de acuerdo?, puede dar lugar a malos entendidos, ¿sí o no? Dice, oye, ¿qué estabas haciendo? Porque tal vez te tomaron un momento que se malinterpreta. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, para que veamos, como decíamos, sería totalmente injusto llegar a una conclusión en cuanto a cuál es el pensamiento de la Biblia respecto a la mujer por 2 únicos textos que hablan de manera muy estricta o restrictiva, mejor dicho, en cuanto a ella. Fíjate. Muy rápido, pero para que veamos que la Biblia no es machista, que Dios no es machista, que el apóstol Pablo no es machista. En el Antiguo Testamento, fijaros, ¿quiénes fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Varón y hembra. Es obvio, pero hay gente que hasta hace poquito no lo creía. Creía que solamente el varón había sido creado por Dios y que la mujer era un subproducto que había salido del hombre. ¿De acuerdo? Y hasta hace bien poquito la mujer no tenía alma ni espíritu, como los esclavos. Hasta hace bien poquito. Entonces, ¿quién fue creado a la imagen y semejanza? Cuando Dios puso su imagen y semejanza, es decir, su identidad, su dignidad, su valor, su llamado, su espíritu, su aliento, ¿lo puso solamente sobre los hombres? No, lo puso también sobre ustedes. De hecho, en Génesis 5, varón y hembra los creó y los llamó varón y varona. Génesis 5 dice, y Dios creó al hombre y la mujer, los bendijo y los llamó Adán. Ahí lo tienen, no tenemos tiempo, pero ahí lo tienen en su Biblia, léanlo. Génesis 5. La idea de llamar a Eva no fue de Dios, fue de Adán. Dios dice que varón y hembra los creó y a los 2 los bendijo. Y a los 2 los llamó con un solo nombre, Adán. Para Dios eran una unidad.
No había machismo, no había feminismo. No había superioridad, no había inferioridad. Había unidad, diversidad y complementariedad. ¿Cuántas decimos amén a eso? Seguimos, fijaros. Cuando en Éxodo 20 Dios pone un mandamiento, los 10 mandamientos, y Dios establece un mandamiento a los hijos, le dice, hijos, en casa, a quien tú debes honrar solamente es al papá. A la mamá la puedes desobedecer y puedes ser un rebelde con ella. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice Éxodo 20? Honrarás ¿a quién? A tu papá y a tu mamá. La honra dentro del contexto de la casa es para los dos. No solamente para el hombre, para la mujer también. Fijaros, dice que, y eso lo tenemos en Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Levítico 19. Ahora, Sansón, ¿quién era? Aparte de un greñudo con el pelo largo. ¿Qué era Sansón? Era un juez y era un hombre, sí, y era a ver, ahí va la pregunta. ¿Nazareo o nazareno? ¿Quién dice nazareno con N? Es nazareo, ¿de acuerdo? Nazareno es de la ciudad, el pueblo, la aldea, Nazaret. Entonces, creemos que muchas veces solamente los hombres podían ser nazareos. Es decir, estar apartados, consagrados y dedicados a la obra de Dios. Pero la Biblia nos dice en Números capítulo 6 del 1 al 2 que tanto las hijas como los hijos, los hombres y las mujeres podían ser nazareos. Increíble, ¿sí o no? Así que Dios no tenía ningún problema para que una mujer fuera nazarea y estuviera apartada y dedicada y consagrada a la obra de Dios, y Dios la iba a usar. No tenía ningún problema. Fue la interpretación machista y humanista de los hombres. Ahora, en cuanto a la herencia, ¿cuántos pensaríamos que la herencia solamente era para los varones y de manera especial para los primogénitos? Yo creo que todos lo pensaríamos, ¿sí o no? Pero fijaros, dice que la herencia, en Números 27, tanto los niños como las niñas tenían iguales derechos sobre la herencia. Los mismos. Dios no hizo distinción entre hombres y mujeres. Cuando los papás tenían que dejarle la herencia, no preferían a los varones. Por lo menos no deberían haberlo hecho. La Biblia dice que daban los mismos derechos. Ahora, cuando Dios hizo un pacto con el pueblo, no solamente lo hizo un pacto con los hombres. Deuteronomio 29 nos dice que las mujeres eran parte de Dios. Ahora, en Primera de Crónicas 25, dice que los hijos y las hijas de Emón conducían la música en el templo. En el Antiguo Testamento, cuando los levitas tomaban los instrumentos y cantaban, no solamente estaban los hombres. ¿Quiénes estaban también ahí? Las mujeres. Dios no tenía ningún problema para que en el templo, aparte de sacerdotes o levitas, hombres, estuvieran también levitas que fueran mujeres dirigiendo y llevando la alabanza. En Joel capítulo 2, cuando se nos habla, fijaros, ya de la iglesia, después de la resurrección, fijaros, ya Cristo ha resucitado. Si yo les digo Pentecostés, lo entendemos todo, lo que es el día de Pentecostés. Joel profetizando dice, en ese día, en el día de Pentecostés, aquellos que recibirían el Espíritu Santo, dice, vuestros hijos e hijas, también las mujeres, recibirían el Espíritu Santo y también ellas profetizarían. Increíble, ¿sí o no? Ahora, eso es en el Antiguo Testamento y vemos que eso se tradujo en Miriam. Sabemos que fue la hermana de Moisés, que fue llamada profeta. También cómo Dios usó los dones y las joyas también de las mujeres para construir el tabernáculo. Tenemos a Débora, que fue una juez, ¿sí o no? En los tiempos antes de los reyes. Hulda, cuando el rey Josías se puso a limpiar la casa de Dios y el templo, se encontró algo, ¿sí o no? Cuando empezamos a santificar nuestras vidas, nos encontramos tesoros que estaban perdidos. Y se encontraron la ley. Y cuando el rey no tenía ni idea qué hacer, el sacerdote no sabía qué hacer,
se lo dieron al escriba y tampoco sabía qué hacer. ¿Sabes a quién le dieron la ley? A una mujer llamada Hulda, que era la profeta en aquel tiempo. El rey se lo dio, el libro de la ley que había estado perdido, el libro de Moisés se lo dio a Hulda, una mujer. Y bueno, esta mañana hemos oído acerca de Esther. De hecho, fue tan fuerte la liberación y la festividad y la celebración de todo esto que actualmente una de las fiestas más importantes que el pueblo judío celebra es justamente la fiesta en conmemoración y en recuerdo de la liberación y de la salvación que Dios trajo al pueblo de Israel a través de la reina Esther, una mujer. Dios no es un Dios machista. La Biblia no es o no contiene un mensaje machista. En el Nuevo Testamento tenemos a Elizabeth, madre de Juan, a María misma, a Ana, que servía en el templo. Tenemos a Lidia. ¿Sabemos quién es Lidia? ¿Alguna Lidia aquí? Lidia. Pablo estaba cabezón, que quería ir al norte de Turquía a predicar el Evangelio hacia Bitinia y el Espíritu Santo se lo impedía. Y después ya el Espíritu Santo le mostró ¿el qué? Una visión. Y en esa visión, ¿quién había? Un macedonio. Y el macedonio decía ¿qué? Pasen y ayúdennos. Y gracias a esa visión, ellos cruzan y entran por primera vez a Europa. La primera ciudad en la que se predica el Evangelio en Europa es en Filipos. Y en esa ciudad, que fue un centro logístico para la extensión del Evangelio, en esa ciudad la iglesia que se forma es en la iglesia de la casa, ¿de quién? De una mujer llamada Lidia. Que abrió Dios su corazón. ¿Pudo haber abierto el corazón de un hombre? Sí, pero quiso abrir el corazón ¿de quién? De Lidia. Y la iglesia fue formada en la casa de esta mujer. ¿Pablo tuvo algún problema con eso? ¿Tuvo algún problema y dijo, no, en casa de esta mujer no, porque es mujer? No tuvo ningún problema. Fijaros, es más, cuando Pablo en Hechos 21 va a la casa de Felipe, recordamos quién es Felipe, ¿sí o no? ¿Cuántas hijas tenía Felipe? ¿Cuántas hijas? Tenía 4 hijas. ¿Y cuáles eran los ministerios de estas 4 hijas? ¿Cuáles eran? Dice que las 4 eran profetisas. Y cuando Pablo está de viaje, él va a la casa de Felipe y se queda, ¿de acuerdo? En casa de Felipe. Y ahí están sus 4 hijas y Pablo no tiene ningún problema. De hecho eran profetisas, eran mujeres que profetizaban, es decir, que transmitían mensajes de parte de Dios, que tenían influencia y autoridad en la iglesia. Y Dios permite y no tiene ningún problema con que haya mujeres profetisas y las llama tal cual. Y Pablo no tiene ningún problema de quedarse y hospedarse allí. Es más, si tú tuvieras que quedarte con una de las cartas de Pablo, ¿con cuál te quedarías? Es más, ¿cuántas cartas escribió Pablo? Bueno, vamos sencillito. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 37. ¿Y cuántos del Nuevo? A ver, vamos a contar 66 menos 30. 27. ¿Y de 27 cuántos escribió Pablo? Ay, casi. 12. ¿Por qué 12? Por los apóstoles, ¿no? ¿Cuántos? Escribió 13. Y de esas 13, si tú te tuvieras que quedar con una, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es la más importante? Es Romanos, ¿de acuerdo? Ahora, si te quedas con otra carta, está bien, nadie es perfecto, pero podrías haber escogido mejor. ¿Vale? ¡Quédate con Romanos! Romanos es la exposición sistemática del Evangelio y de la justificación y del plan de redención de Dios. Ahora, una carta tan importante que iba dirigida ¿a dónde? A Roma, capital del imperio. Una carta tan importante cuando Pablo la escribe él estando en Corinto. Y cuando Pablo se la tiene que confiar a alguien para que sea el mensajero que la lleve de Corinto, y tú dices, tú vas a ser el custodio, el guardián de esta carta, y la tienes que llevar a la iglesia de Roma, y por favor, esto es súper importante, te la estoy confiando. ¿Sabéis a quién se la dio? Se la dio a una mujer. Se la dio a una diaconisa llamada Febe.
Si Pablo hubiera tenido un problema de confianza en las mujeres, no se lo hubiera dado a una mujer. Si Pablo hubiera tenido un problema con el ministerio de mujer, no lo hubiera reconocido como diaconisa. Y si Pablo no confiara en que las mujeres forman parte también del ministerio, no se le iba a dar a ella, se la dio a ella. Qué increíble, ¿sí o no? Eso lo tenemos en Romanos capítulo 16, versículo 7. Ahora, Pablo, cuando está escribiendo en Filipenses, habla de dos mujeres que se habían peleado, ¿recuerdas? Evodia y Síntique. Se habían peleado, y por la manera que Pablo escribe las conocía perfectamente. Es más, apela al trato y a la relación personal que él tiene para que ellas dos se arreglen. Y las llama, dice: vosotras habéis trabajado conmigo, habéis sido colaboradoras conmigo, por favor, no os dividáis ahora. Y te das cuenta que Pablo no tiene ningún problema con las mujeres ni con el ministerio de mujeres. Es más, en Romanos 16 también Pablo saluda a María, a Trifena, a Trífosa, a Résida, a Julia, hermanos de Nereo, colaboradores, dice, mis colaboradoras. Y fijaros, versículo Romanos 16, 7, dice: y saludad a Junia, dice, ilustre entre los apóstoles. Mirad, esto es una palabra tan fuerte que aquellos que son detractores, es decir, que van en contra de la mujer y del ministerio de la mujer, dicen: aquí hay una mala transcripción. Los escribas se equivocaron y le añadieron una S, pero no es Junias, es Junia. Porque Junias es nombre de mujer, pero Junia es nombre de varón. Por lo tanto dice, no, aquí Pablo no dice Junias, en plural, sino está diciendo Junia. Porque la palabra ilustre, ¿saben lo que significa? Reconocida entre los apóstoles, es decir, con el mismo rango que los apóstoles. De alguna manera estaría trabajando, o su labor o su función en la iglesia sería una labor y una función apostólica. Fijaros. Y Pablo la manda a saludar sin ningún problema. Entonces, todo esto dirás: Fernando, muy bien. Pero entonces, ¿por qué narices escribió Pablo? ¿Ustedes dicen lo de narices? ¿Por qué narices? A ver, dilo conmigo. ¡Narices! No, pero dilo como yo. Narices, con C. Como corazón. No, corazón no. Eso es de telenovela. No, corazón. A ver, sin escupir. Digo conmigo, corazón. Ahora, ¿quién quiere sacar un máster, un doctorado? Digo conmigo, preciso, macizo y conciso. No, pero como yo. Digo conmigo, preciso, conciso y macizo. Está bien, esto, aquí hay demasiada poder. Una voluntaria. ¿Quién se atreve? A ver. Ella ha dicho, pues le meto Z a todo. Preciso, conciso y macizo. No, pero es preciso, conciso y macizo. Unas llevan S y otras llevan Z. ¿Quién se atreve? Bueno, ahí lo tienen de tarea. Cuando volvamos en 2 años le haré el examen, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué narices? Escúchalo bien, ¿por qué narices Pablo? ¿Tuvo un mal día, Pablo? ¿No tomó café esa mañana? Ustedes saben que sin café es imposible agradar a Dios. Lo dicen hebreos, ¿no? Sin café es imposible agradar a Dios. Eso me lo dijo un misionero que se levantaba como robot en la mañana, iba a la cocina y en modo automático encendía la cafetera, y hasta que no se tomaba café no era persona. Y no me gusta señalar a quién más le ocurre. Pero es verdad, sin café es imposible agradar a Dios, especialmente en las mañanas. ¿Algún pecador como yo? ¿Alguna pecadora? ¿Sí o no? ¿Cuántas necesitan un café en la mañana para ser personas? Muy bien. Hay un antes y después del café, como en Cristo, ¿verdad? Un antes y después en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué narices Pablo escribió esto? Ahora, déjenme hacerles... ¿Qué hora es? Dígame la hora. ¿A qué hora se acaba esto? A las 4:30. No, dígame, porque... ¿A qué hora termina esto? Son 3:25. ¿Me dan 10-15 minutos?
¿Está bien todavía? ¿Aguantan? ¿Sí? ¿Quién me da 5 minutos? Por lo menos. Levanten la mano. ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 2 horas y media. Adjudicado. Miren. Ahora. Eso es. Si yo les digo, ¿qué dice Gálatas 3:28? Es un clásico. ¿Quién sabe lo que dice Gálatas 3:28? Sí lo saben, pero no saben que lo saben. Pero sí lo saben. Vayan a la Biblia, rápido. Gálatas 3:28. Sí saben, pero no saben que lo saben. Ahora cuando lo lean, ¡ay! Sí lo sabía. ¡Ay, es verdad! Gálatas 3:28. ¿Quién lo tiene? Gálatas. Si alguien está buscando Gálatas, está entre Génesis y Apocalipsis. Entre la tapa superior e inferior de su Biblia. Ahí está, mi hermano. Alábale que vive, búscale. Gálatas 3:28. ¿Ya lo tiene? Dice, básicamente nos dice que en Cristo ya no hay ¿qué? Ya no hay judío ni griego. Bien. No hay esclavo. Bien. O. Ahora, fíjense. Ahí Pablo, Dios, está rompiendo 3 barreras. Fíjense en esto, ¿eh? ¿Ustedes no les maravilla la iglesia de Cristo? Amén. ¿Cuántas nacionalidades habrá acá? ¿Cuántas? Nosotros en Ciudad Real tenemos más de 15, por lo menos 16 o 17 nacionalidades. ¿No les sorprende la maravilla, lo extraordinario y lo sobrenatural de la iglesia y del cuerpo de Cristo? Que siendo de diferentes linajes, de diferentes trasfondos, culturas, países, clases sociales, ¿sí o no? Razas, etnias, diferentes colores de piel, o diferente género, hombre y mujer, que todos en Cristo podemos ser uno y que podamos romper toda esa barrera. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense, ya no hay judío o griego. ¿Cuál es la barrera que se está rompiendo ahí? Vayan más. ¿Judío o gentil? ¿Judío o griego? ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces? Un problema de racismo. La barrera del racismo, la barrera del racista queda rota ahí. Ya no hay razas. Dios ya no es el Dios solamente de los judíos. Ya Dios no es solamente Dios para los gentiles. Ahora ya Dios no solamente es Dios para los ecuatorianos, aunque algunos digan amén. Algunas. Imagínate qué absurdo sería Dios solamente Dios de los chinos. Pues aquí, ¿hay algún chino? ¿China? Pues ala, todos al infierno. Ahora, se nos hace absurdo pensar eso, ¿sí o no? Digan, Dios solamente es Dios de los belgas. Pues yo creo que pocos belgas hay aquí, también al infierno casi todos. ¿Se nos hace absurdo, sí o no? ¡Ey! No vayan tan rápido. No es tan absurdo. De hecho, la iglesia primitiva, ¿se acuerdan de qué es esto? Una cuchara atravesada, porque se nos atragantó algo. A la iglesia primitiva se le atragantó pensar o aceptar que Dios era Dios también de aquellos que no eran judíos. Ellos que creían que solamente Dios amaba ¿a quién? A ellos, a los judíos. Y cuando el evangelio empieza a ser predicado a los gentiles, los judíos, incluso cristianos, lo rechazaron diciendo, no. Dios no ama a los gentiles. Cristo no murió por ellos. Nosotros somos los únicos que forman parte del pacto y del pueblo de Dios. Somos los escogidos. Nosotros somos ese linaje santo, nación santa, pueblo escogido. Y Dios le tuvo que dar una visión ¿a quién? A Pedro. Un éxtasis, llevarlo a la casa de Cornelio. Y la verdad que Pedro era bruto, bestia, animal y salvaje como él solo. ¿Sí o no? No se asusten. Pero cuando Pablo llega a Cornelio, ¿se acuerdan la tarjeta de presentación? Que llega alguien a tu casa y te diga, ¿tú sabes cuánto asco me da venir a tu casa?
Tú sabes lo abominable y lo aborrecible que es que un judío entre en la casa de un romano. Eso es lo primero que dijo Pedro. Dijo Pedro, qué poca diplomacia que tienes. Pero le tuvo que dar una visión y trabajar. Y luego el asunto fue tan grave que no se resolvió hasta el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Estamos hablando de Hechos capítulo 15. Tuvo que haber un concilio. Y fijaros, el testimonio de Pedro con Cornelio y por el testimonio de Pablo y Bernabé, que habían predicado a los gentiles y que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, la iglesia aceptó que la salvación era para todo el mundo. Y se rompieron las barreras racistas. Ahora, siguiente, dice, judío y gentil, lo siguiente, ¿cuál era? Esclavo o libre. ¿Qué barrera se rompe ahí? ¿Pero qué barrera? No, esclavo libre, ¿eso te habla de qué? Clases sociales. La barrera clasista se rompe. De aquellos que miran por encima del hombro a los demás porque se creen superiores que los otros, ¿sí o no? ¿Eso ocurría en la iglesia primitiva? ¿Qué dice el libro de Santiago? Dice, ustedes son unos sinvergüenzas y son una iglesia mala. Porque viene un pobre, ¿y dónde lo sientan? Lo sientan hasta atrás, pero llega un rico, ¿y qué hacen? Lo sientan hasta adelante. Y Santiago dice, ustedes hacen acepción de personas. Y está mal. La barrera clasista se rompe. Ya Dios no entiende de clases sociales. Uno no es más hijo de Dios porque tenga más dinero en el banco y tenga más riquezas en esta vida. Todos somos hijos de Dios. Dios no mira nuestra chequera, ni nuestra cuenta bancaria, ni nuestra riqueza. Los hombres sí, pero Dios no. Ahora, ¿ustedes creen que sería, sí, Cristo muerto, pero solo por los ricos? ¿Qué dirían a eso? De la misma manera, ¿ustedes pensarían que sería correcto y no sería algo absurdo decir, sí, Cristo ha muerto, pero solo por los pobres? Que los ricos, simplemente por el hecho de tener riqueza, que se pierdan, que se pudran, que ardan en el infierno. Y que el fuego no sea avivado por madera, sino por los billetes. Sus billetes. Imaginaros. ¿Cuántos abrazarían ese pensamiento? Yo creo que nadie. ¡Ey! Pero no vayan tan rápido, ¿eh? Hasta hace bien poquito, estoy hablando de hace 100 años, 150 años, la esclavitud existía. Y desgraciadamente a veces defendida por sectores de la iglesia. Y hasta hace 100 años, 150, los esclavos, o a los esclavos no se les consideraba una persona, sino una bestia, un animal que no tenía alma y que no tenía un espíritu, que no tenía la imagen de Dios sobre su vida, que era un objeto, una propiedad que se podía maltratar, incluso matar. Hasta hace bien poquito, 1800 años, 1850 años que la iglesia ha tardado en aceptar lo que dice Gálatas 3:28. ¿Me siguen? Amén. Ahora, tercer punto, ¿qué es lo que dice? Y ya no hay hombre o mujer. ¿Qué barrera es la que se rompe ahí? ¿Qué barrera se rompe ahí? La del género, pero la ponemos en la barrera sexista. Entonces tenemos que se rompió la barrera racista, judío o griego, la barrera clasista, esclavo o libre, y la barrera sexista. Ahora, síganme con este pensamiento y este razonamiento. Imagínate que la iglesia hubiera dicho lo siguiente, fíjense, ¿sí? Síganme en este pensamiento, no se pierdan. Imagínense que la iglesia hubiera dicho lo siguiente, vale. Yulisa, ¿verdad? Antes que te duermas. Yulisa, te vamos a sentar como Éutico allí en la ventana por si te caes.
Nada, luego lo lees en la Biblia. Yulisa, imagínate que tú dices, vale, pastor, vamos a admitir que los gentiles, los griegos, se pueden salvar, que se van al cielo, pero nunca le vamos a dejar predicar o enseñar en la iglesia. Ninguno de ellos podrá ser pastor, ninguno de ellos podrá ejercer un ministerio. Sí, que se vayan al cielo, pero que ninguno sirva. ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Que está bien? ¿Qué es lo que ocurrió? No, se levantaron muchos pastores y ministros, siervos, dentro de los gentiles. Ya saben hacia dónde voy, ¿verdad? Imagínense que dijera la iglesia, vale, muy bien, que los pobres y los esclavos se vayan al cielo, pero ninguno de ellos va a servir a Dios. No va a haber pastores, ni misioneros, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas dentro de los pobres. Hubiera sido una locura, ¿verdad? Hubiera ofendido al corazón de Dios. El último, vale, muy bien. Vamos a aceptar que la mujer se va al cielo, pero ninguna de ellas puede servir a Dios. La mujer no puede pastorear, o no puede servir, o no puede enseñar, o no puede profetizar, o no puede evangelizar. ¿Entienden el argumento? De igual manera que es algo absurdo pensar que los griegos, los que no eran judíos, no podían servir al Señor, o que los pobres, simplemente por el hecho de ser pobres, no podían servir al Señor. Es igualmente absurdo pensar que una mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, no puede servir a Dios. Y sé que Gálatas 3:28 está en un contexto de salvación, pero la salvación tiene implicaciones en nuestra sociedad y en nuestra manera de comportarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿cuántos me seguís? ¿Sí? ¿Arriba todas? No he terminado el mensaje, pero lo dejo aquí y en 2 años vuelvo y lo termino. No, arriba, todas de pie. De pie. No hemos terminado, de pie. Levanta las manos arriba. Levanta las manos, extiéndala y ponla sobre los hombros de alguien y dale un masaje allí. Dale un masaje. Pellízcala. Dale ahí un masaje a alguien y dile, vamos, despiértate tú que duermes, vamos. Que nos queda ya el sprint. Esto es como el maratón. Ya estamos cerca de la meta, pero es cuando lo tenemos que dar todo, ¿eh? Ahí lo tenemos que dar todo. Dar un masaje. Bueno, a ver, mírenme. ¿Cuántos han recibido de gracia? Bueno, de gracia, gírate y ahora todos mirando hacia allá. Y si aquí te dio el masaje a alguien, tú devuélveselo, va. Devuélveselo, venga. Todos mirando para allá. Ahí, masaje. No vale cobrar dinero, ¿eh? Es gratis. Recuerda, le damos un masajito. Bien. ¿Vamos bien? Ahora sí. Mira tu silla, ámala y siéntate sobre ella. Mira tu sillita, mira, ay, cómo te quiero, silla mía. Ya ves a la silla con mejores ojos, ¿sí o no? Ahora, mujeres, ¿hasta aquí vamos bien? Pero tenemos un problema. Alguien de ustedes me podría decir, y me diría con razón, muy bien Fernando, todo lo que has dicho nos encanta y nos parece muy bien, pero no nos has explicado el texto. Ahora yo me iría y diría, wow, ¿qué explicación dio sobre el texto? ¿Qué explicación? No di ninguna. No he explicado todavía el texto. Entonces, ¿lo explicamos o no? Vamos rapidito y lo explicamos, ¿va? Así que, número 1, ¿hemos dicho que Pablo está escribiendo a todas las mujeres? No. ¿Hemos demostrado que Pablo tiene un problema con las mujeres? No. ¿Es Pablo machista? No. ¿Ha trabajado Pablo con mujeres? Sí. Yo digo que no. ¿Ha reconocido a Pablo el ministerio de las mujeres? Sí. ¿De acuerdo? ¿Ha confiado en ellas? Sí. La Biblia en su conjunto global tiene un mensaje a favor de los derechos de la mujer? Sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que Pablo estaba diciendo que a ti y a mí nos parece muy severo y que no entendemos, pero debemos comprender qué es lo que estaba sucediendo. Ahí. Muy bien, mirad. El punto donde nos dejamos, lo dejamos.
Bien, mirad. Lo que hemos dicho rápidamente, el mensaje, estamos en 1 Timoteo capítulo 2. Ahora, ¿el mensaje de Pablo es para todas las mujeres? No, es para un grupo específico de mujeres. ¿Qué tipo de mujer, qué perfil tenían esas mujeres? Eran de una clase social elevada, alta. Eran mujeres, escúchalo bien, que a diferencia de las mujeres más humildes que estarían en casa, ¿de acuerdo? Siempre de manera muy íntima, muy privada, muy oculta, eran mujeres que debido a su estatus social participarían de las fiestas, de lo que sería la élite, de lo que las celebraciones, y eran mujeres que estaban expuestas a la visita y a la educación de todos estos filósofos, falsos maestros que vendrían, ¿de acuerdo? Y ellas sí que tendrían acceso. Es más, las pastorales nos dan indicios de que estos falsos maestros estaban utilizando las casas de estas mujeres adineradas para introducirse, seducirlas, engañarles, sacarles la plata, se dice, sacarles el dinero, enriquecerse a costa de ellas y después utilizar la posición y la influencia que estas mujeres tenían dentro de la iglesia para introducir, ¿entienden la palabra inocular? ¿De acuerdo? Para introducir la mentira, el engaño, la herejía dentro de las congregaciones y corromper la sana doctrina y la sana moralidad de la iglesia. Hay evidencias, por ejemplo, se nos dice que Pablo dice, estos falsos maestros, dice, se meten en las casas, y estoy citando, estamos citando a 2 Timoteo 3, 5, 9, dice, se meten dentro de las casas y llevan cautivas a estas mujercillas, que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estos falsos maestros, a diferencia de la iglesia, de los maestros bíblicos que enseñaban que la salvación es un encuentro con Cristo Jesús, ¿me siguen? ¿Saben lo que ellos enseñaban? Todavía no eran gnósticos, pero era la simiente de lo que serían los gnósticos. Los gnósticos eran una mezcla entre la filosofía griega y las religiones paganas. Y ellos hacían una mezcla, y la salvación era a través de un conocimiento. Eran cultos iniciáticos. Tenías que ir pasando exámenes, pruebas. Y cuanto mayor conocimiento tenías, mayor revelación, mayor grado de espiritualidad tenías, ¿de acuerdo? Mayor era tu salvación y mayor autoridad o una posición de más alta o mayor jerarquía tenías. Pero todo era a través del conocimiento y eran misterios. Por eso Pablo dice, déjense de rollos, y el único misterio que hay aquí es el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Por eso Pablo dice, este es el misterio. Déjense de rollos. No es para una élite, para unos cuantos. El Evangelio es para todos. Amén. Que todo el mundo conozca que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pues tenga vida eterna. ¿Me siguen? No era para unos poquitos, era para todos. No se trataba de un conocimiento intelectual, sino un encuentro con Cristo Jesús para salvación. Amén. Y dice que, por eso dice, estos falsos maestros engañan a mujeres, que estas mujeres siempre están aprendiendo, pero nunca alcanzan el conocimiento de la verdad. Y en Tito, ¿de acuerdo? Capítulo 1, versículo 11, dice, se meten en las casas, trastornan casas enteras, en las casas de estas mujeres, dice, para enriquecerse. Por lo tanto, no se metían en las casas de los pobres, porque esta gente que iba buscando plata, iba buscando ¿qué? Dinero. Se metían en las casas de las ricas. Por eso hay evidencia de que estos falsos maestros habían puesto su objetivo sobre las mujeres, pero sobre un perfil de mujeres que eran las ricas. Una, para sacarles el dinero. Y dos, para utilizar la posición que ellas tenían para tener influencia y tener la puerta abierta para introducir sus herejías en la iglesia y corromper y al final quedarse ellos como los pastores. ¿Me explico? Era lo que querían, ¿vale? Ahora, por eso nos dice, y esto es muy importante que lo tengan en mente, que Pablo, la prohibición va contra ese tipo de mujer
concretamente porque están siendo atacadas por los falsos maestros. Y luego dice una cosa. Dice, porque no permito a la mujer, ¿recuerdan lo hemos leído? Que enseñe, coma, ni ejerza dominio sobre el hombre. Ahora, aquí hay una clave. Si ponemos la coma, parece que Pablo está prohibiendo dos cosas. ¿Qué cosas está prohibiendo? Que la mujer enseñe y que ejerza dominio. Ahora, en griego la coma no existe. Y en griego lo que ocurre es que Pablo está haciendo el uso de una figura que se llama endíasis, es con H. Me voy a saltar muchos detalles, ¿de acuerdo? Pero endíasis es cuando tú juntas dos verbos para transmitir una sola idea. Es decir, tú le dices a tu hijo, hijo, vete de casa y compra el pan. Tú no estás echando a tu hijo a la calle y después que lo has echado a la calle le dices, y ya que estás en la calle y nunca vas a volver a casa, compra el pan. No, son dos cosas diferentes. Tú estás diciendo, vete y vete de la casa, ¿para qué? Para comprar el pan. Entonces, el salir de la casa y el comprar el pan transmiten una sola idea. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es, prohíbo, no permito que la mujer enseñe para enseñorearse del hombre. Por lo tanto, Pablo no está prohibiendo el ministerio de la enseñanza de la mujer. Pablo lo que está prohibiendo es la finalidad de esa enseñanza, porque esa finalidad es mala. Porque Pablo, en 1 Corintios 11, Pablo dice, cuando la mujer enseñe y cuando la mujer profetiza, simplemente le voy a pedir que se cubra el pelo y no vamos a entrar en todo eso. Pero Pablo da por sentado que la mujer va a profetizar y que va a enseñar en la iglesia. No hay ningún problema de eso. ¿Vale? Entonces, aquí Pablo no puede contradecirse con sus propias enseñanzas diciendo no permito que la mujer enseñe cuando él dice la mujer enseña y profetiza. Lo único que por cuestiones de honra y otras cuestiones culturales, que se tape y se ponga un velo sobre la cabeza, se acabó. ¿Vale? Lo que Pablo está prohibiendo no es la enseñanza o el ejercicio del ministerio de la enseñanza, sino la finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Enseñorearse. Y fijaros, ejercer dominio. Hay una cosa que se llama, te doy el nombre, pero olvídate de él, apax legómeno, que es cuando aparece por primera y única vez una palabra de un autor que la utiliza esa primera vez y nunca más la vuelve a utilizar en todos sus escritos. Es decir, esta palabra de ejercer dominio es una palabra en griego que la utiliza aquí por primera vez y nunca más. ¿Qué nos dice eso? Que Pablo quería transmitir una idea muy particular. Y no quería transmitir la idea que ha estado transmitiendo en el resto de sus epístolas y de sus cartas. Y la palabra es autenteo. Y autenteo significa auto, yo. Es cuando la mujer se estaba levantando a sí misma al margen de la autoridad de la iglesia, del presbiterio, de los ancianos y de la congregación, como he dicho, se estaba levantando a sí misma para ejercer dominio, porque estaba siendo engañada y estaba siendo seducida y estaba siendo impulsada por estos falsos maestros. Y Pablo está diciendo, prohíbo que esta mujer enseñe, no tanto porque enseñe, sino por la finalidad y por lo que está produciendo, porque se está levantando a ella misma. Pero es que Pablo no solamente manda callar a ellas que están enseñando falsa doctrina, sino que Pablo le dice a Timoteo, y Pablo también le dice a Tito, a los que enseñan falsas doctrinas, tápale la boca. Que se callen, no los dejes hablar, y si perseveran en su engaño, sácalos de la iglesia y entrégalos a Satanás. Si te parece duro lo que Pablo le está diciendo aquí a la mujer, entonces no sé qué opinas de lo que Pablo le dijo acerca de los hombres, que directamente los entregó al diablo. ¿Por qué? Porque la finalidad de la enseñanza de estos hombres era perversa, era ejercer un dominio y una autoridad en la iglesia que las iba a apartar de la verdad de Cristo y que las iba a introducir en toda una serie de inmoralidades. Y por eso Pablo le dice a la mujer, no permito que la mujer enseñe para ejercer dominio sobre el hombre.
al margen del presbiterio, de los ancianos, o al margen porque se están levantando con una autoridad propia, pero no una autoridad de la iglesia, ni una autoridad mía, sino una autoridad que ellas mismas se están dando porque están siendo engañadas. ¿Por quién? Por los falsos maestros, ¿de acuerdo? Que se estaban metiendo en casas como caballos de Troya para después meterse en la ciudad que vendría a ser la iglesia. ¿Cuántos me siguen? Y ahora tú dirás, bien, lo vamos entendiendo. Ahora, pero luego dice, da unas razones Pablo y dice, no permito que la mujer enseñe para enseñorearse del hombre. Ya eso lo hemos entendido, todo lo que había tras bambalinas. Y luego da 3 razones. Dice, número 1, dice, porque Eva fue creada, ¿qué? En segundo lugar, primero fue Adán y después Eva. Bien. 2, dice, el hombre no fue engañado, sino ¿quién fue engañada? Eva. Bien. Y luego dice, ya, esto es lo mejor. Y dice, si quieres hablar, que tenga hijos. Ahora, te hago una pregunta. El mismo Pablo que escribió la carta a los romanos, que dijo la justificación, la salvación, la reconciliación es en Cristo mediante la fe, ¿está ahora diciendo que la salvación es a través del ejercicio de la maternidad? ¿Sí? Si Pablo estuviera sugiriendo eso, él estaría negando toda su teología anterior. Pablo no está diciendo que la mujer se va a salvar. Entonces hay algo que tú y yo no entendemos, pero que cuando él escribió, la iglesia que estaba en Éfeso sí que lo entendía. Y aquí vienen los últimos 5 minutos. Fijaros, hemos hablado de religiones del misterio, ¿sí o no? Como cuarto milenio, ahora no estamos en España. Hemos hablado de religiones del misterio, ¿sí o no? Sí. Hemos hablado de un conocimiento, sí. Hemos hablado de Artemisa, de Afrodita y de Diana, de estas diosas de la fertilidad, que eran las que habían dado a luz. ¿Sabéis que dentro de estas diosas como Diana, Artemisa y Afrodita había una que se llamaba la Gran Eva? Por la influencia del judaísmo y por la influencia del Antiguo Testamento, era una mezcla de filosofía y de religión. Habían tomado también la religión judía y habían levantado a una diosa que era la Gran Eva. Y esta diosa de la fertilidad, esta diosa, de acuerdo, la Gran Eva, decía varias cosas. Entre ellas decía que ella era la dadora de vida al hombre, que ella era la primera y que ella era, al ser madre, la que daba luz a los hombres. Número 2, la Gran Eva era la diosa que traía la luz, la revelación y el conocimiento a los hombres. Y número 3, de acuerdo, estos gnósticos decían que como para ellos la materia, lo bueno era el espíritu, lo espiritual, pero lo malo era la materia, para ellos la maternidad era algo asqueroso, porque para ellos una mujer que está generando y produciendo más materia, para ellos era lo peor. Si ya de por sí la materia era mala, imagínate una mujer en el parto. Para los gnósticos, esta gente decir, ¡ah, qué asco! Se está generando más materia. Lo que para la mujer o para el papá o la mamá es lo más increíble y extraordinario que es de dar a luz y tener el bebé, para ellos era algo repugnante. ¿Lo entienden? Porque para ellos la materia, cada generación de hombres era una generación peor, más corrupta. Y aquí Pablo está diciendo, señores, no permito que la mujer enseñe para enseñorearse de los hombres, de la iglesia, por la influencia de los falsos maestros, y que vayan enseñando. Y aquí Pablo está dando las razones, lo que estos falsos maestros enseñaban. Y aquí Pablo está diciendo, no, señores, aquí esta gente va diciendo que la Gran Eva fue primero y que ella dio a luz al hombre en segundo lugar. No es cierto. La Biblia dice que el hombre fue creado primero. En segundo lugar, la mujer. Estos falsos maestros van diciendo que la Gran Eva, esta diosa pagana, ¿de acuerdo? Esta mezcla de religión y religiosidad y de filosofía, que esta Gran Eva es la que trae y da el conocimiento. No es cierto. Eva fue engañada. El relato bíblico, Génesis, nos dice que Eva fue engañada. No se nos dice nada de Adán, también fue engañado, o cayó, obviamente. Pero Dios siempre puso el dedo y el juicio ¿sobre quién?
sobre Adán. Si la Biblia hubiera sido machista, la Biblia siempre hubiera dicho el pecado de Eva, pero ¿es el pecado de quién? De Adán. De Adán, porque Dios responsabiliza al hombre. Eva no fue la que transmitió el conocimiento de Dios, fue engañada. Y número 3, señores, mujeres, estos falsos maestros les están diciendo que si ustedes son mamás, se van a ir al infierno. Y se van a perder. Porque la maternidad era ¿qué? Dar a luz vida, carne, un niño, un cuerpo. Y para ellos, para su religión, era asqueroso. Una mujer, según ellos, según estos falsos maestros, una mujer espiritual era una mujer que no tenía hijos, que no ejercía su maternidad. Y Pablo les está diciendo, mujeres, si esta gente te está diciendo que si eres mamá te vas a perder y te vas a ir al infierno, no es cierto. La mujer, dando a luz, se salvará. Si tú eres mamá y tú tienes un hijo, no te vas a perder, te vas a salvar. Es lo que Pablo, se me ponen los pelos de punta, es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Tú si tienes un hijo, no te pierdes, no te condenas, te vas a salvar. Por eso le dice, mantén tu fe, mantén tus buenas obras, mantén tu vida cristiana. La iglesia lo entendió perfectamente, que les estaba protegiendo de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas, de esta influencia y de estas consecuencias que estaba habiendo, ¿de acuerdo? Y que querían introducir. Por eso termina Pablo diciendo, la mujer se salvará ¿qué? Teniendo hijos, se va a salvar si tiene hijos, que no se engañen. Pablo lo diría en el capítulo 4, en los postreros tiempos, gente controlada por espíritus engañadores y doctrinas de demonios que prohibirán comer ciertas cosas y prohibirán casarse. Que no tengas hijos. Y Pablo está rebatiendo todas estas cosas. Por lo tanto, la gran conclusión es que podemos recordar que en Cristo las barreras racistas, clasistas y sexistas se han roto. Y que en Cristo somos uno, tanto para la salvación como también para poder servir al Señor. Y hoy estos versículos ¿los entendemos o no los entendemos? Y que esto nos libere a nosotras, pero también nos pueda ayudar, y se ríe, he dicho nosotras por empatía, ¿de acuerdo? No tengo ninguna confusión de mi identidad de género ni sexual, ¿de acuerdo? Digo nosotras por empatía. Mira, se sigue riendo. Entonces, que no te... Ya me he perdido. Por eso hay que guardar silencio. Ya me he perdido. Por lo tanto, la iglesia es el lugar donde todo tipo de persona, de toda raza, de toda clase social y de género, sea masculino o femenino, debe encontrar su lugar para vivir y para desarrollar todos los dones, talentos y ministerios que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Amén? Nos podemos poner de pie, le damos un fuerte aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, arriba. Ahora...